Y si yo te prometí que íbamos a hablar de mujeres valiosas, vamos a pensar en las vacunas. Estos 2 últimos años hemos hablado de vacunas, quién fue el primero, quién fue el segundo, cuándo se inventaron, y siempre se cae en el nombre del británico Edward Jenner como el precursor de la primera de las vacunas allá por el año 1796. Pero la historia poco toma en cuenta a una compatriota suya, Mary Wortley Montagu, como la pionera de la inmunización en los primeros años del 1700. Ella nació en 1689 como Mary Pierrepont en cuna aristocrática y era una persona muy inquieta, autodidacta, escritora, viajera, muy observadora, y fue autora voluminosa correncia que ha llegado a ser publicada en partes. Para esos años tenía opiniones muy avanzadas sobre el rol de la mujer en la sociedad. ¿Cómo será que se escapó del hogar paterno? Ya le tenían asignado un marido y el novio que ella tenía a papá no le gustaba porque era un duque que no estaba a su altura. Pero ella se escapó, se casó con el hombre al que amaba y de él tomó su apellido para ser Wortley Montagu. Pero para todos era Lady Mary Montagu. Bueno, Lady Mary es conocida por haber introducido y defendido la inoculación de la viruela en Gran Bretaña tras su regreso a Turquía. Porque resulta que su esposo fue nombrado diplomático. Entonces él fue destinado a estar en Turquía, lo que hoy sería Estambul, y ella desde allí empezó a observar muchísimo el comportamiento de las mujeres, porque tengamos en cuenta que Lady Mary en su propia piel mostraba las cicatrices de la viruela y había visto morir a su hermano víctima de la enfermedad. Entonces trajo a su vuelta de Inglaterra la práctica de la variolización como profilaxis contra la enfermedad. Y en una serie de cartas, que fueron cartas de la embajada turca, se denominó así, ella escribió lo siguiente: las mujeres turcas buscaban introducir en los chicos un caso leve de viruela a través de un injerto. Tomaban pus de la pústula que producía la enfermedad y lo introducían a través de una incisión en el brazo de la persona a proteger. Un grupo de ancianas aquí se dedican cada otoño a realizar esta operación y no hay un solo ejemplo de alguien que haya muerto por ella. Así era de observadora. Bueno, después de convencer al cirujano de la embajada, inoculó a su hijo. Y en 1721, ya en Londres y en medio de una epidemia, lo repitió con su hija. Dicen que Voltaire fue uno de los que celebró la iniciativa que hizo que se adoptara luego en buena parte de la realeza. Lady Mary se enfrentó a los poderosos prejuicios que habría contra esta práctica, pero no se rindió. Ella fue la precursora de la vacunación, que de modo científico, ¿sí?, después pondría en marcha, más de medio siglo después, Edward Jenner en 1796. Han pasado poco más de 300 años y Mary Wortley Montagu aún espera el reconocimiento del mundo.